Un millonario embaraza y expulsa a una empleada pobre. Años después, él tiene una sorpresa. La mansión Salazar se erguía como una fortaleza imponente sobre las colinas de la Ciudad de México. Las paredes de mármol, las puertas pesadas de roble y los vastos jardines impecablemente cuidados emanaban una opulencia casi intimidante. Para los que la habitaban, este palacio era un símbolo de poder, lujo y control. Pero para Camila López, a sus 22 años, la mansión representaba su prisión silenciosa, un lugar donde su trabajo no solo era limpiar la riqueza ajena, sino también cargar con un silencio que poco a poco la devoraba por dentro. Prepárate para emocionarte con esta historia conmovedora que vamos a acompañar. Camila había trabajado como empleada doméstica en la mansión Salazar durante casi 2 años. A pesar de su juventud, había adquirido una madurez prematura. Su piel oscura brillaba de sudor y esfuerzo. Sus manos ásperas y trabajadas eran testigos de largas jornadas intentando mantener a su familia a flote. Vivía en una pequeña casa en la periferia con su madre Isabel, que estaba enferma y debilitada, y sus dos hermanos menores, Mateo y Sofía, a quienes amaba profundamente. Era un miércoles caluroso de verano, y como cada mañana, Camila estaba en la cocina preparando el desayuno para los señores Salazar. Desde que Alfonso Salazar había puesto sus ojos en ella, su vida se había convertido en un constante juego de tensión y miedo. El hombre, un millonario poderoso de 45 años, la miraba con una intensidad que ella no sabía manejar. No era algo que Camila hubiera buscado. No quería esa atención. Lo único que quería era trabajar, ganar su dinero y volver con su familia al final del día. Sin embargo, la mirada de Alfonso Salazar era distinta, fría y calculadora, como la de un depredador que observa a su presa. Los días en la mansión siempre eran iguales: silencio, rutina y evitar el contacto directo con Alfonso. Pero esa tarde fue diferente. Camila limpiaba la oficina de Alfonso cuando lo sintió entrar. El ambiente cambió al instante. Un escalofrío recorrió su cuerpo y, sin saber por qué, supo que algo estaba por suceder. Él se acercó por detrás y, aunque no dijo nada al principio, su sola presencia la hizo sentir vulnerable. «Camila», dijo finalmente con voz baja pero firme, «quédate un momento». Ella dejó el trapo de limpieza en la mesa y se giró lentamente. Alfonso la miraba con una mezcla de deseo y poder, sus ojos oscuros escrutando cada centímetro de su rostro, de su cuerpo. El corazón de Camila latía con fuerza y cada fibra de su ser le decía que saliera corriendo, pero sus pies estaban clavados al suelo. «Señor Salazar, debo terminar», intentó decir, pero él no la dejó continuar. «Camila, eres una chica muy especial», dijo acercándose más de lo que debía. «Sabes que aquí tienes todo lo que necesitas, y más». La distancia entre ellos se redujo a un suspiro, y antes de que Camila pudiera moverse o gritar, sintió las manos de Alfonso sujetándola con fuerza. El mundo se volvió oscuro, opresivo. Nadie en esa inmensa mansión podría oírla. Nadie vendría a rescatarla. Ella, que siempre había sido fuerte para su familia, ahora se sentía pequeña, impotente. Esa noche, Camila salió de la mansión como si su alma se hubiera quedado atrapada en esas paredes frías. Caminó hasta la parada del autobús en silencio, con los brazos cruzados sobre su pecho, como si así pudiera protegerse de lo que acababa de pasar. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y el sonido de los coches pasando parecía amortiguar el dolor que comenzaba a brotar en su pecho. No había lágrimas, no esa noche. No había permitido que el horror penetrara por completo, aún no. Sabía que debía ser fuerte, debía llegar a casa y continuar. Semanas después, mientras lavaba platos en la cocina, un mareo repentino la hizo soltar uno de los vasos que tenía en las manos. Se rompió en 1000 pedazos contra el suelo de baldosas. Isabel, su madre, la miró desde la mesa del comedor con preocupación. «¿Estás bien, hija?», preguntó. Camila se apoyó en la encimera, intentando estabilizarse. El miedo la consumió por dentro cuando empezó a hacer cuentas. No había tenido su periodo en 2 meses. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería admitirlo. Esa misma tarde, en un baño pequeño de su casa, con las manos temblorosas, Camila miraba una prueba de embarazo. El resultado fue inequívoco. Estaba embarazada. Un nudo se formó en su garganta, y por primera vez desde aquella noche, las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Se sentó en el suelo frío, abrazándose las rodillas, sintiendo cómo el peso de su nueva realidad la aplastaba. ¿Qué iba a hacer? Su madre no lo entendería. Sus hermanos apenas adolescentes dependían de ella. ¿Y Alfonso? ¿Cómo reaccionaría él?
El miedo la paralizó. Sabía que tenía que contarle. No podía cargar con esto sola. Días después, con el corazón en la garganta, Camila decidió enfrentar a Alfonso. Lo esperó en su oficina al final de la jornada. Cuando él entró, la frialdad en su rostro no la sorprendió. «Señor Salazar, necesito hablar con usted», dijo con voz temblorosa. «¿Qué ocurre?», respondió él, sin levantar la vista de los papeles en su escritorio. Estoy embarazada». Las palabras resonaron en la habitación como una sentencia. Alfonso la miró, pero no con sorpresa, sino con una calma aterradora. Dejó los papeles sobre la mesa, se levantó lentamente y se acercó a ella, como lo había hecho aquella noche. Pero esta vez no había deseo en su mirada, solo cálculo y frialdad. «Te irás», dijo sin emoción. «No quiero verte más aquí. Arreglaré para que te den algo de dinero, pero nunca vuelvas a acercarte a esta casa. Y jamás hables de esto». Camila sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había esperado que, aunque fuera en un pequeño rincón de su corazón, Alfonso mostrara algo de compasión, pero se dio cuenta de que no había nada en él más que poder y control. La desesperación la invadió. «¿Cómo puede hacerme esto?», susurró entre lágrimas. «Es su hijo». «No», la interrumpió Alfonso. «Es tu problema, y te lo repito. Si hablas, lo perderás todo. No te metas con alguien como yo». La crueldad de sus palabras la atravesó como un cuchillo. Camila salió de la oficina, su cuerpo temblando, su alma rota. Había sido expulsada no solo de la mansión, sino también de cualquier esperanza de justicia. Caminó por última vez por los pasillos de la mansión Salazar, el lugar que había sido su trabajo, su refugio, y ahora su peor pesadilla. Afuera, el cielo se cubría de nubes oscuras, como si el mundo reflejara su dolor. La noche cubría la Ciudad de México con un manto de sombras cuando Camila, exhausta y destrozada, regresó a su hogar. La humilde casita que compartía con su madre y sus dos hermanos se encontraba en las afueras de la ciudad, en un barrio pobre pero lleno de vida. Las luces parpadeantes de los postes iluminaban tenuemente las calles de tierra, mientras el sonido distante de las radios y risas de vecinos le recordaban que, pese a todo, la vida continuaba. Al cruzar el umbral de la puerta, Camila respiró hondo. El olor familiar de guiso de frijoles llenaba el aire, pero para ella nada parecía igual. Todo lo que había conocido se desmoronaba lentamente. Su madre, Isabel, una mujer de piel morena y ojos cansados, estaba sentada en una pequeña mesa de madera, cosiendo un mantel desgastado. A pesar de su enfermedad, Isabel siempre encontraba la manera de mantener el hogar con algo de dignidad, aunque la pobreza apretara con fuerza. «Llegaste tarde otra vez, hija», comentó Isabel, sin levantar la mirada de su costura. «Sí, mamá. Tuve que quedarme más tiempo», mintió Camila, sintiendo un nudo en la garganta. No podía contarle lo que había pasado. No esa noche, no aún. Pero la mirada de Isabel finalmente se alzó hacia su hija, y sus ojos, con la sabiduría de los años y el dolor de la vida dura, penetraron más allá de las palabras. Sabía que algo iba mal. «Camila», dijo con voz suave pero firme, «algo te ha pasado. Lo siento, no puedes ocultármelo». Camila se quedó en silencio. Las lágrimas que había contenido durante días amenazaban con salir, pero no podía permitírselo. No frente a su madre, no frente a sus hermanos que dormían en el pequeño cuarto al fondo. «Estoy bien, mamá», respondió finalmente, aunque la mentira le quemaba los labios. «Solo estoy cansada». Isabel observó a su hija, pero no insistió. Sabía que cuando estuviera lista, Camila hablaría. Siempre lo hacía. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Isabel temía que lo que fuera que estaba atormentando a su hija fuera más oscuro de lo que podía imaginar. Camila fue al pequeño baño, donde el espejo agrietado reflejaba su rostro cansado y pálido. Las manos le temblaban mientras se mojaba la cara con agua fría, intentando disipar la náusea y el terror que la acompañaban desde esa noche. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Y lo peor, sabía que en su vientre llevaba una vida que no había pedido, pero que tampoco podía rechazar. 9 meses habían pasado desde aquella fatídica noche, y la vida de Camila había cambiado drásticamente. Su cuerpo había transformado, su vientre abultado se hacía cada vez más notorio, y con ello las preguntas de su madre y hermanos también se volvieron inevitables. Finalmente, Camila había confesado a su madre lo ocurrido, entre lágrimas y desesperación, pero había omitido el nombre de Alfonso, temiendo las repercusiones que su poder podría traerles. Isabel, aunque dolida por la situación de su hija, había prometido apoyarla en todo momento.
Una noche de tormenta, en la pequeña y modesta sala de la casa, Camila comenzó a sentir las contracciones. El dolor era intenso, pero su determinación era mayor. Isabel, aunque débil, hizo todo lo posible por ayudar a su hija, mientras Mateo y Sofía esperaban nerviosos en la cocina, sin saber bien qué hacer. La tormenta afuera arreciaba y las calles inundadas hacían imposible llegar al hospital. «Tranquila, Camila, estoy aquí contigo», susurraba Isabel mientras sostenía la mano de su hija con fuerza. Las horas pasaron en un caos de gritos y dolor, pero al amanecer los primeros llantos de un bebé resonaron en la pequeña casa. Diego había nacido, un niño sano con ojos tan oscuros como los de su padre, pero con la ternura y la inocencia de un recién nacido. Al tomarlo en sus brazos, Camila sintió una mezcla de amor y dolor. El pequeño ser que sostenía era a la vez su salvación y el recordatorio constante de lo que le habían arrebatado. «Es hermoso, hija», dijo Isabel con una sonrisa débil, sus ojos brillando de orgullo y tristeza. Camila lo sostuvo contra su pecho, dejando que las lágrimas finalmente fluyeran libremente. Diego era todo para ella ahora. No importaba lo que hubiera pasado, él sería su razón para seguir adelante. No podía permitir que el odio o la desesperación la consumieran. Debía ser fuerte por él. Sofía, su mejor amiga desde la infancia, llegó más tarde ese día. Al ver al pequeño Diego, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé cómo lo haces, Camila», dijo Sofía con la voz entrecortada. «Eres la mujer más valiente que conozco». «No tengo opción», respondió Camila, su voz suave pero decidida. «Tengo que serlo, por Diego». A medida que los meses pasaban, Camila comenzó a sentir una creciente necesidad de buscar justicia para Diego. Aunque su vida se había adaptado al nuevo ritmo de ser madre, el peso de la injusticia y el desprecio que había sufrido a manos de Alfonso seguía latente en su corazón. Había algo en su interior que no podía ignorar. Diego tenía derecho a ser reconocido, a tener el apellido de su padre y a no ser víctima de la vergüenza y el abandono. Una mañana, después de dejar a Diego bajo el cuidado de Isabel, Camila decidió que era hora de enfrentarse al sistema. Fue al despacho de un abogado local, uno de los pocos dispuestos a escuchar su caso, pero a medida que explicaba su situación, la mirada del abogado se volvía cada vez más escéptica. «Mira, Camila», dijo el abogado, después de escucharla pacientemente, «sé que esto es duro de oír, pero estamos hablando de Alfonso Salazar. Es un hombre extremadamente poderoso. Su familia tiene contactos en todos los niveles de la sociedad. Si decides seguir adelante con esto, podrías enfrentarte a represalias que ni siquiera imaginas». «Pero es su hijo», insistió Camila con la voz quebrada por la frustración. «Diego tiene derecho a ser reconocido». El abogado suspiró, mirando los papeles en su escritorio antes de levantar la vista hacia ella. «Lo entiendo, pero la ley no siempre favorece a los pobres, Camila. Si sigues con esto, no solo podrías perder el caso, sino que podrías ponerte en peligro. ¿Estás dispuesta a arriesgar todo?» Camila sintió que el mundo se cerraba a su alrededor una vez más. La desesperación la inundó mientras salía del despacho, sabiendo que, una vez más, el poder y el dinero de Alfonso habían cerrado todas las puertas. Los años habían pasado como un viento frío y silencioso sobre la vida de Alfonso Salazar. El hombre que una vez fue sinónimo de poder y autoridad, ahora se encontraba solo en su majestuosa mansión, rodeado por recuerdos de gloria, pero también por sombras que se alargaban cada día más. Las paredes de mármol, los techos altos y los lujosos candelabros que alguna vez brillaron con la pompa de las fiestas que Alfonso organizaba, ahora solo reflejaban el vacío de una vida marcada por la ambición desmedida y la soledad. Ya no había risas ni conversaciones en los salones que antes rebosaban de invitados, socios y mujeres que buscaban su atención. Solo el eco de sus pasos resonaba en los pasillos interminables. Alfonso, con sus 70 años, ahora se encontraba al borde de un abismo que nunca pensó que tendría que enfrentar: la muerte. La salud que durante tanto tiempo había dado por sentada comenzaba a fallar. Al principio eran solo pequeños dolores de cabeza, luego la fatiga constante y ahora un dolor implacable en el pecho que lo dejaba sin aliento. Había intentado ignorarlo, como hacía con todos los problemas que no le convenían, pero su cuerpo no le daba tregua. Una mañana, luego de pasar una noche en vela, se encontró sentado frente a su médico personal, el doctor Arturo, un hombre de confianza que había estado a su lado durante décadas.
Arturo lo miraba con una seriedad que Alfonso no estaba acostumbrado a ver en él. Alfonso, los resultados no son buenos, dijo el médico, con voz grave, mientras revisaba los exámenes en su carpeta. Tus arterias están muy obstruidas. Ya no estamos hablando de una operación simple. Esta enfermedad es irreversible. Alfonso apretó los puños. Su instinto de hombre de negocios lo llevaba siempre a pensar en soluciones rápidas, pero ahora no había negociación posible. No podía sobornar a la muerte ni comprar su salud de vuelta. Su rostro endurecido trataba de disimular el miedo, pero sus ojos oscuros no podían esconderlo. ¿Cuánto tiempo me queda?, preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. El doctor Arturo suspiró, bajando la mirada por un momento antes de responder. No puedo decirlo con exactitud, pero si no haces algo podrías tener menos de un año, quizás meses. El silencio en la sala se hizo tan pesado que parecía que hasta las paredes de la mansión lo sentían. Alfonso, por primera vez en su vida, sintió el verdadero peso de su mortalidad. Los millones que había acumulado, el poder que había consolidado, todo parecía insignificante frente a la realidad inminente. En las semanas que siguieron a la noticia de su enfermedad, Alfonso se volvió más introspectivo. Se sentaba durante horas en su estudio, mirando por la ventana los vastos jardines que rodeaban su mansión, pero sin ver realmente nada. Su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos que lo perseguían. Recuerdos que hasta entonces había logrado enterrar bajo capas de riqueza y éxito. Uno de esos recuerdos era el de Camila, la joven que había trabajado para él con devoción, a quien había traicionado de la manera más vil. El rostro de Camila volvía a él en sueños, y no solo su rostro, sino también la voz de un niño que nunca conoció. Diego, su hijo, por años había intentado justificar sus acciones. Fue un error, no tenía opción, no podía permitirme un escándalo. Pero ahora, frente a la posibilidad de morir solo, sin un heredero, sin un legado, esas excusas sonaban vacías. La verdad era que había huido de su responsabilidad, se había escondido tras su poder, y ahora ese mismo poder no le ofrecía consuelo alguno. El peso del remordimiento comenzó a crecer en su pecho, lo sofocaba. Cada noche antes de dormir, la imagen de Diego lo atormentaba. ¿Cómo sería? ¿Se parecería a él? ¿Tendría su temperamento? ¿Qué vida habría tenido ese niño, nacido en la pobreza, mientras él vivía rodeado de lujos? Alfonso nunca se permitió pensar demasiado en Diego, pero ahora no podía dejar de hacerlo. Intentaba consolarse con la idea de que el dinero podía arreglar todo, que con una suma considerable Camila podría perdonarlo y Diego podría aceptar llevar su apellido. Pero en el fondo sabía que el daño que había causado era más profundo que eso. El dinero no podría comprar el tiempo perdido, ni los años en que él había ignorado su existencia. El dolor en su pecho aumentaba con el paso de los días, como un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Alfonso, con su rostro envejecido y su andar más lento, decidió que no podía postergar lo inevitable. Sabía que si quería redimirse, debía hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde, mientras el doctor Arturo lo visitaba para un chequeo, Alfonso, con la voz quebrada por el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar, confesó: «Tengo que encontrar a Camila, tengo que pedirle perdón». Arturo, quien siempre había sido una figura tranquila y discreta, lo miró con sorpresa. Sabía del pasado de Alfonso, pero jamás imaginó que llevara ese arrepentimiento en su interior. «¿Camila?», preguntó el médico. «¿La joven que trabajaba para ti? ¿Qué pasó con ella?». Alfonso no pudo mirar a Arturo a los ojos. Bajó la vista, sintiendo por primera vez una vergüenza que jamás había experimentado. Contó brevemente lo sucedido, cómo había abusado de su poder, cómo había expulsado a Camila sin más, cómo había ignorado a su hijo. «Ella tiene un hijo mío», Arturo confesó con la voz apenas un susurro, «un hijo que nunca conocí». El doctor Arturo permaneció en silencio por un momento, sopesando lo que Alfonso acababa de decir. Finalmente asintió, entendiendo la gravedad de la situación. «Es algo que debes hacer, Alfonso», dijo el médico con seriedad. «No por el dinero ni por tu legado, sino por ti mismo. El tiempo es corto. Si hay algo que puedas hacer para encontrar la paz antes de que sea demasiado tarde, es esto». Alfonso asintió lentamente, sintiendo que no había otra opción. Tenía que buscar a Camila, tenía que reconocer a Diego, no solo por ellos, sino por su propia alma, que empezaba a sentir el peso del vacío. El día había llegado.
Alfonso, con su rostro demacrado y su cuerpo visiblemente debilitado, se encontraba en el interior de un coche estacionado frente a una pequeña casa modesta en un barrio humilde de las afueras de la ciudad. La mansión en la que vivía durante tantos años parecía un recuerdo distante, ahora que contemplaba aquella vivienda sencilla, rodeada de niños jugando en la calle y el bullicio de una vida que él había elegido ignorar. Junto a él, el detective que había contratado para encontrar a Camila le entregó un sobre con los detalles. Alfonso lo abrió con manos temblorosas y leyó la dirección nuevamente. Era el lugar correcto. Camila estaba allí, apenas unos metros más allá de su ventana, viviendo una vida completamente ajena a la suya. La culpa y el miedo lo recorrieron como una punzada en el pecho. ¿Seguro que quiere hacer esto, señor Salazar?, preguntó el detective con un tono casi paternal. Alfonso no respondió de inmediato. Observaba la puerta de la casa, imaginando cómo sería entrar y enfrentar a la mujer que tanto había dañado. ¿Podría ella perdonarlo? ¿Lo escucharía siquiera? Durante tantos años había evadido la verdad, confiando en que el tiempo sepultaría sus pecados, pero ahora el tiempo era lo único que le faltaba. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y se preparó para enfrentar su destino. Sí, debo hacerlo, contestó al fin, su voz débil pero determinada. El detective asintió y salió del coche. Alfonso permaneció unos segundos más dentro, reuniendo el valor que necesitaba. Desde la ventana la vio. Camila estaba de pie en la cocina cortando verduras, con el cabello recogido en un moño desordenado. Parecía tranquila, pero Alfonso sabía que esa paz superficial ocultaba años de dolor, sufrimiento y esfuerzo. Al verla, las palabras que había ensayado tantas veces en su mente comenzaron a desvanecerse. De repente, nada parecía suficiente para reparar el daño que había causado. La distancia entre ellos no solo era física, sino emocional, construida sobre los cimientos de la traición y el abandono. Finalmente, Alfonso salió del coche, sus pasos lentos y vacilantes. Cada metro que lo acercaba a la puerta parecía pesar toneladas, y sin embargo, no había vuelta atrás. Camila no esperaba visitas esa tarde. Estaba acostumbrada a la rutina diaria, donde la vida pasaba sin grandes sorpresas, y eso la tranquilizaba. Pero cuando oyó el leve golpe en la puerta, algo en su interior le advirtió que ese no era un visitante común. Al abrir la puerta, su mundo se tambaleó. Frente a ella, de pie en la entrada, estaba Alfonso. El mismo Alfonso Salazar que la había desechado como si no valiera nada. El hombre que la había dejado sola, embarazada, sin un lugar donde caer muerta. Camila sintió como la sangre le hervía en las venas, y por un momento, el mundo entero se silenció. Lo miró a los ojos, esos mismos ojos que una vez la habían seducido y manipulado, pero ahora lo único que veía en ellos era decadencia. ¿Qué haces aquí?, Su voz salió como un cuchillo afilado, sin dar lugar a dudas de lo que sentía. Alfonso, sintiendo el peso del desprecio en cada palabra de Camila, vaciló. Nunca en su vida había tenido que suplicar por nada. Siempre había sido él quien dictaba las reglas, quien tomaba las decisiones. Pero allí, frente a Camila, se sentía pequeño, insignificante, como un hombre desprovisto de todo lo que lo definía. «Camila, yo necesito hablar contigo», murmuró con un hilo de voz que apenas alcanzaba a romper el aire entre ellos. ¿Hablar? Camila rió, pero no era una risa alegre, sino amarga, cargada de todo el resentimiento que había acumulado durante esos largos años. Después de todo este tiempo, ¿ahora vienes a hablar? ¿Qué crees que puedes decir que no sea una ofensa más? Lo sé que es tarde, admitió Alfonso bajando la mirada, incapaz de soportar la intensidad de su furia. Pero no me queda mucho tiempo, Camila. Estoy enfermo. Muy enfermo, y antes de que sea demasiado tarde, necesito hacer lo correcto. La confesión dejó a Camila momentáneamente en silencio, pero solo fue un segundo antes de que el dolor volviera a rugir en su pecho. ¿Lo correcto?, repitió con la voz temblando de ira. Después de lo que me hiciste, me abandonaste cuando más te necesitaba. Tiraste mi vida a la basura y me dejaste sola con un hijo. Cada palabra de Camila atravesaba a Alfonso como una daga, pero sabía que merecía cada una de ellas. El peso de sus errores era abrumador, pero no podía retroceder. Tenía que enfrentar su pasado, por más doloroso que fuera. «Diego», comenzó, pero Camila lo interrumpió. «No te atrevas a nombrarlo», gritó, las lágrimas contenidas durante años amenazando con desbordarse. «No tienes ningún derecho a hablar de él. Tú no sabes nada de lo que hemos pasado. No tienes idea de quién es».
El aire se volvió espeso entre ellos. Alfonso, sintiéndose más frágil que nunca, dio un paso adelante, pero el muro que Camila había levantado entre ellos era infranqueable. Respiró hondo, sintiendo el dolor punzante en su pecho, tanto físico como emocional. Tienes razón, no sé nada de él ni de lo que has pasado, admitió con dificultad, pero quiero hacerlo bien antes de que sea demasiado tarde. Quiero asegurarme de que Diego tenga lo que merece. Quiero reconocerlo como mi hijo, darle mi apellido y parte de mi fortuna. Camila lo miró incrédula. Durante años había soñado con justicia, con algún tipo de retribución por el sufrimiento que Alfonso les había causado. Pero ahora, al escuchar esas palabras, no se sentía como lo había imaginado. No era satisfacción lo que sentía, sino confusión. El orgullo y el dolor seguían siendo más fuertes que cualquier tentación material. ¿Y crees que con tu dinero puedes comprar todo lo que perdiste?, preguntó con amargura. ¿Que con un apellido vas a arreglar los años de abandono? Alfonso negó con la cabeza, sintiendo que el tiempo se le escapaba de las manos. No, no lo creo. Sé que es imposible, pero no puedo morir sabiendo que no hice nada para intentar enmendarlo. El silencio entre ellos era pesado, lleno de emociones no dichas, de palabras que quizás nunca se dirían. Camila, luchando con sus propios demonios internos, finalmente apartó la mirada. Necesito tiempo para pensar, dijo con frialdad, cerrando la puerta lentamente. Y Alfonso, con el corazón en la mano, supo que el destino de su alma estaba en manos de la mujer a quien había destruido. La noche era silenciosa en la casa de Camila, excepto por el suave crujido de la madera bajo sus pies mientras caminaba de un lado a otro en la pequeña sala. Su madre, Isabel, estaba sentada en el sillón, tejiendo en silencio, pero sus ojos seguían cada movimiento de su hija, preocupados por el peso que veía en sus hombros. «No sé qué hacer, mamá», dijo Camila, finalmente deteniéndose frente a la ventana. Afuera, la vida seguía como siempre. Los vecinos reían y conversaban, ajenos a la tormenta interna que enfrentaba. Si estás disfrutando de esta historia conmovedora, deja tu like y comenta abajo lo que piensas. Isabel dejó a un lado su tejido y la miró con ternura. «Hija, a veces, las decisiones más difíciles no son entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo justo y lo necesario». Camila suspiró profundamente, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza que le oprimía el pecho. El ofrecimiento de Alfonso le había revuelto el alma. ¿Cómo podía siquiera considerar aceptar algo de ese hombre? Y sin embargo, sabía que Diego merecía más que la vida de privaciones que ella podía ofrecerle. «No es justo, mamá. Después de todo lo que me hizo pasar, ahora solo porque está enfermo y sabe que va a morir, quiere limpiar su conciencia, pero no lo hace por nosotros. Solo lo hace para sentirse mejor consigo mismo». Sus palabras estaban llenas de resentimiento, y lo sentía crecer más a medida que hablaba. Isabel asintió lentamente, comprendiendo el dolor de su hija. Había sido testigo del sacrificio incansable de Camila, desde el día en que fue expulsada de la mansión con nada más que su dignidad, hasta cada noche en la que se desvelaba trabajando para asegurarse de que Diego tuviera un futuro. «Tienes razón, no es justo. Pero tienes que pensar en Diego», dijo Isabel con suavidad. «Ese dinero, esa oportunidad, puede darle una vida mejor, una educación, un futuro que tú sola no puedes darle». Camila bajó la cabeza, sintiendo la verdad en las palabras de su madre. Quería luchar, quería que Alfonso pagara, pero también sabía que la lucha no era solo suya, era por su hijo. En ese momento la puerta se abrió y entró Sofía, su amiga de toda la vida, quien había estado a su lado en los momentos más oscuros. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sofía, con la mirada llena de preocupación. Camila no respondió de inmediato, pero después de unos segundos se giró hacia su amiga. Confundida. «Mamá cree que debería aceptar su oferta, pero yo no puedo olvidar todo lo que me hizo». Sofía se acercó, tomando las manos de Camila entre las suyas. «Mira, Cami, Alfonso es un hombre poderoso, siempre lo fue, y aunque ahora esté debilitado por su enfermedad, sigue teniendo el control. Aceptar su propuesta no es suficiente. Él debe pagar por lo que te hizo, por lo que nos hizo a todos. No puedes dejar que se salga con la suya solo porque está muriendo». Las palabras de Sofía resonaron en el aire, pesadas con la verdad que Camila no quería admitir. La justicia no siempre llega de la forma en que la imaginamos, y aunque el dinero pudiera ayudar, no borraría el dolor ni la traición. Camila apretó los labios, pensando en Diego, en su futuro, pero también en la responsabilidad que tenía consigo misma.
No sé qué hacer, repitió, sintiendo el peso de la decisión aplastándola. Isabel y Sofía intercambiaron una mirada, sabiendo que al final solo Camila podía tomar esa decisión. Mateo estaba furioso. El simple hecho de que Alfonso Salazar hubiera tenido el descaro de volver a aparecer en sus vidas lo llenaba de rabia. Mientras caminaba con paso firme hacia la casa del hombre, sus puños se cerraban con fuerza y en su mente las palabras se formaban llenas de resentimiento. No le importaba si Alfonso estaba enfermo. Nada justificaría lo que le había hecho a su hermana. Llegó a la imponente puerta de la mansión y tocó con fuerza, exigiendo la presencia de Alfonso. Un sirviente abrió, sorprendido por la intensidad de la visita, y antes de que pudiera hablar, Mateo ya había cruzado el umbral, empujando la puerta. ¡Salazar!, gritó, su voz resonando en los pasillos de la mansión. ¡Vamos, da la cara! El eco de sus gritos reverberaba por la casa, y después de unos instantes, Alfonso apareció, caminando lentamente con la ayuda de un bastón. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, pero aún tenía esa presencia imponente que Mateo había odiado durante años. Mateo, comenzó a decir Alfonso, pero Mateo lo interrumpió, acercándose rápidamente hasta quedar a pocos centímetros de él. No te atrevas a pronunciar mi nombre, dijo Mateo, con una furia contenida que se notaba en cada palabra. ¿Crees que puedes simplemente aparecer después de todo lo que le hiciste a Camila y a mi familia? ¿Que porque estás muriendo se supone que debemos perdonarte? Alfonso bajó la mirada, visiblemente afectado por el ataque verbal de Mateo, pero no retrocedió. Sé que he cometido errores, Mateo. No tengo excusas. Solo quiero enmendar lo que pueda, antes de que sea demasiado tarde. ¿Enmendar? Mateo soltó una risa amarga. No hay nada que puedas hacer para borrar el daño que causaste. Nada. Tu dinero no nos importa, ni tu maldita fortuna. Lo que hiciste fue destruir la vida de mi hermana, y eso no tiene perdón. Alfonso respiró profundamente, sosteniendo el bastón con más fuerza para mantener el equilibrio. Lo sé, pero no me queda más que pedir perdón y asegurarme de que Diego tenga un futuro mejor. Mateo lo miró con desdén, como si las palabras de Alfonso fueran una broma cruel. Pero antes de decir más, se giró bruscamente y salió de la mansión, dejando a Alfonso solo con sus pensamientos y su culpa. Esa noche, Camila se sentó en la mesa de su cocina, con las manos entrelazadas. Había pasado horas reflexionando, pensando en Diego, en lo que significaba aceptar la oferta de Alfonso. Sabía que no lo hacía por el dinero, sino por su hijo. Diego merecía más, merecía un futuro lleno de oportunidades que ella sola no podía darle. Finalmente, tomó una decisión. Se levantó de la silla y se dirigió a la habitación de su madre. Isabel la miró desde la cama, con una mezcla de preocupación y comprensión en los ojos. Voy a aceptar, dijo Camila, su voz firme. No por él, ni por mí. Lo hago por Diego. Pero si Alfonso quiere enmendar algo, lo hará bajo mis condiciones. Isabel asintió con una leve sonrisa en los labios. Es la decisión correcta, hija. Ahora asegura el futuro de tu hijo. Camila sabía que su camino no sería fácil, pero estaba lista para luchar por lo que Diego merecía, y esta vez lo haría bajo sus propias reglas. El día amaneció nublado, como si el cielo reflejara el peso de la ocasión. Camila se encontraba de pie en la parte trasera del pequeño salón donde se llevaría a cabo la ceremonia. Había elegido mantener cierta distancia, tanto física como emocional, mientras observaba cómo se desarrollaba lo inevitable. Frente a ella, Alfonso, débil y apoyado en su bastón, estaba junto a Diego, quien a sus escasos años aún no comprendía del todo la magnitud de lo que estaba sucediendo. El notario, con su tono formal y distante, leyó el documento que legalmente reconocía a Diego como hijo legítimo de Alfonso Salazar. Las palabras se sentían frías y mecánicas, pero cada una de ellas era una pieza en el rompecabezas de justicia que Camila había esperado tanto tiempo completar. Sin embargo, mientras observaba, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. El rostro de Diego, lleno de inocencia, contrastaba con el de Alfonso, marcado por la enfermedad y el remordimiento. El hombre que había destruido su vida ahora estaba allí, reconociendo finalmente lo que ella siempre supo, que Diego era su hijo, su responsabilidad. Pero Camila no pudo evitar preguntarse si aquello era suficiente. ¿Bastaba con un documento legal para enmendar años de abandono y sufrimiento? Alfonso se giró hacia ella, su mirada buscando la suya. En sus ojos Camila vio algo que jamás habría imaginado.
un hombre derrotado, no por su enfermedad, sino por la carga de sus errores. Sus labios se movieron en un intento torpe de sonreír, pero no hubo respuesta de Camila. Simplemente lo observó, con la serenidad de quien había esperado demasiado para ver ese momento. Diego, ajeno a la tensión emocional entre los adultos, se quedó al lado de Alfonso, mirando de reojo a su madre. Camila sentía un nudo en la garganta, una mezcla de orgullo por su hijo y un profundo dolor por todo lo que había pasado para llegar a ese instante. «Te prometo, Camila», murmuró Alfonso, su voz apenas audible pero llena de sinceridad. «Haré lo que sea necesario para asegurarme de que Diego tenga un futuro». Camila asintió brevemente, aunque no estaba segura de si las palabras de Alfonso realmente importaban en ese momento. Lo que sí sabía era que finalmente la verdad había salido a la luz, y Diego tendría lo que merecía. Los días posteriores a la ceremonia trajeron consigo una ola de cambios inesperados. La noticia del reconocimiento de Diego como hijo legítimo de Alfonso Salazar se filtró rápidamente entre los círculos sociales y de pronto, Camila y su familia se vieron en el centro de atención de la comunidad. Pero más allá de los murmullos y las miradas curiosas, la realidad era que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro de Diego estaba asegurado. Camila había decidido utilizar parte de la herencia para invertir en la educación de su hijo. Había investigado las mejores escuelas de la ciudad, aquellas que alguna vez le parecieron inalcanzables. Ahora, con el respaldo económico que Alfonso le había dejado, Diego tendría acceso a oportunidades que ella solo pudo soñar. Sin embargo, junto con el alivio financiero, llegaron los recuerdos dolorosos. Aunque podía asegurar un mejor futuro para Diego y su familia, las cicatrices del pasado aún estaban presentes. Camila miraba su pequeño hogar, ese que había sido su refugio durante los años más oscuros, y sentía una punzada de nostalgia. A pesar de todo lo que había cambiado, parte de ella seguía siendo la misma mujer que luchaba día tras día por sobrevivir. «Esto es solo el comienzo, hija», le dijo Isabel una tarde, mientras juntas revisaban los documentos legales que aseguraban el patrimonio de Diego. «Lo sé, mamá, pero...» Camila hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente. «A veces me pregunto si todo esto realmente compensa lo que vivimos». Isabel, siempre sabia y serena, la miró con cariño. «Nada puede borrar el pasado, Camila. Pero ahora tienes la oportunidad de darle a Diego una vida mejor. Eso es lo único que importa». Camila asintió, aunque en su interior seguía luchando con las heridas invisibles que Alfonso le había dejado. Sabía que debía avanzar, pero también sabía que nunca podría olvidar completamente. Alfonso Salazar falleció unas semanas después de reconocer a Diego como su hijo. Su partida fue rápida, casi silenciosa, como si el hombre hubiera estado esperando ese último acto de redención para poder descansar en paz. La noticia de su muerte no sorprendió a Camila, pero tampoco la dejó indiferente. En su interior, una pequeña parte de ella sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente todo había terminado. Tristeza porque, a pesar de todo, había sido un hombre que en algún momento de su vida había tenido la capacidad de hacer el bien, pero eligió otro camino. El legado de Alfonso no fue solo el dinero o el reconocimiento legal, fue algo más profundo, una lección sobre el precio del poder y la importancia de las decisiones. Camila, ahora una mujer más fuerte y segura de sí misma, entendía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de elegir su propio destino. Con la herencia, Camila pudo no solo asegurar el futuro de Diego, sino también mejorar las condiciones de vida de su madre y hermanos. La casa en la que había crecido fue renovada, y por primera vez en muchos años sentía que podían vivir con dignidad. Sin embargo, más allá de los beneficios materiales, Camila se dio cuenta de que había ganado algo mucho más valioso, su independencia. Diego, por su parte, crecía sano y feliz. Aunque era demasiado joven para comprender todo lo que había sucedido, Camila estaba decidida a criarlo con los valores que ella siempre había defendido: el respeto, la integridad y la honestidad. Sabía que a pesar de todo lo que había pasado, el futuro de su hijo estaba lleno de posibilidades. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Diego, Camila sintió una paz interna que no había experimentado en años. El sol brillaba suavemente y el sonido de la risa de su hijo llenaba el aire. En ese momento, supo que de alguna manera había vencido, no solo a Alfonso, sino a todas las adversidades que la vida le había presentado. «Mamá, ¿qué es el legado?»,
preguntó Diego, mirando a su madre con curiosidad. Camila sonrió, inclinándose hacia él para besarlo en la frente. El legado, hijo, es lo que dejamos atrás, no solo en bienes materiales, sino en las personas que amamos. Es cómo elegimos ser recordados. Diego la miró, asintiendo con la sabiduría inocente de un niño. Y así, mientras caminaban juntos hacia un nuevo comienzo, Camila supo que aunque el camino había sido largo y doloroso, ella había logrado lo que más le importaba: asegurar el futuro de su hijo, un futuro libre de las sombras del pasado. Si esta historia tocó tu corazón y quieres apoyar al canal, suscríbete y deja tu like. Eso marca toda la diferencia y me motiva a seguir trayendo más historias emocionantes para ti. Tengo curiosidad por saber desde dónde nos estás viendo, así que deja un comentario abajo con tu ciudad o país. No te vayas, porque la próxima historia ya está apareciendo en tu pantalla y estoy seguro de que también te emocionará. Nos vemos pronto y recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes.